estilo Mona Lisa. El Juan al que los esotéricos identifican con la Magdalena es en los evangelios el más débil de los discípulos. La mano de Pedro, el más fuerte, parece estar confortándolo. La otra parece sostener el mismo puñal con que en el Monte de los Olivos cortará la oreja de un guardia romano. Pero si fuese verdad que el personaje de la última cena es María Magdalena, ¿dónde estaría el otro Juan, el joven discípulo que falta? Y si además fuera tan evidente que se trata de una mujer, ¿por qué la habrían aceptado 20 generaciones de monjes que merendaron a su sombra? ¿No la habrían borrado para siempre? Volvemos al Louvre para despedirnos de la Mona Lisa. Tal vez se esté sonriendo al pensar cuánto dinero se hace en su nombre y en el de Leonardo, un hombre genial, que por sobre todas las cosas amaba la verdad. Y algo más, en el castillo de Windsor, Inglaterra, existe un boceto de Leonardo con un detalle del brazo de Pedro sosteniendo el cuchillo. No hay nada raro ni esotérico. Además, todos los expertos en arte sostienen que el discípulo con rasgos delicados es Juan, a quien Jesús prodigaba un trato especial porque era el más joven y débil. La Iglesia no habría permitido que se cambien los evangelios suplantando un apóstol por una mujer. De ser así, hoy la última cena ya no existiría. Y ahora también hay quienes dicen que Leonardo era astrólogo y que en la última cena están representados los signos del zodíaco, con tal de vender cualquier cosa. Pero sigamos las pistas hasta el escenario de otro crimen, la iglesia donde la enigmática línea llevará al monje albino a matar a una monja para apoderarse de la clave del Santo Grial. Conoceremos la historia de este objeto milagroso que dicen contuvo nada menos que la sangre de Jesús. La imaginación de Dan Brown parece no tener límites, como lo pudimos comprobar en la iglesia de Saint-Sulpice, ubicada en un tradicional barrio de París. Su tranquilidad se ha perdido por completo porque ahora está siempre abarrotada de turistas. Van para ver esta línea de mármol que atraviesa el piso, que marcaría la mitad del mundo y sería una de las pistas decisivas del código, porque esconde una de las claves para llegar al Santo Grial, y la prueba está en esta ventana con las siglas PS, Priorato de Sion. Aquí, el albino Silas asesina a una monja con uno de estos pesados candelabros. La confusión del novelista es total. La línea de esta iglesia fue trazada hace 4 siglos para seguir el paso del sol en una época fija del año. Y la sombra termina en este obelisco llamado gnomón, un antiguo instrumento científico que servía para que el sacerdote de la iglesia pudiera fijar la fecha de la Pascua. La losa del piso que rompe el monje loco en la película todavía está intacta y dice claramente que marca el solsticio estival. Harto de especulaciones y preguntas, el cura de Saint-Sulpice puso este categórico anuncio. El meridiano de Saint-Sulpice no es el vestigio de un culto pagano misterioso. No se lo debe confundir con el meridiano de París, que en realidad está un poco más al este. Jamás sirvió de referencia para geógrafos a nivel nacional o internacional. Sin embargo, es verdad que en París existía una línea imaginaria que los franceses proclamaban como el centro del mundo. Se la llama hasta hoy la línea rosa, pero no pasaba por esta iglesia, sino por otra parte. No hay nada lo que buscamos, porque en realidad la línea rosa o línea meridiana pasa por acá cerca, no adentro de la iglesia. Ahora vamos a ir a buscar. Efectivamente, en las calles de París, los medallones puestos hace algo más de 10 años rescatan la línea rosa, que ahora solo tiene un valor simbólico. Dan Brown afirma que siguiendo esos medallones llegaremos a la última morada de María Magdalena, pero en realidad el camino lleva a un sitio muy diferente. Todas las pistas de los medallones Arago terminan aquí, en el antiquísimo edificio del Observatorio de París, en donde fue, hace muchos años, trazada la línea imaginaria que dividía el mundo en dos. Así es que tendremos que buscar por otro lado el Santo Grial. Pero, ¿qué mismo es un Grial? ¿Y por qué puede ser santo? Durante 1000 años nadie lo menciona, ni los evangelios, ni ningún historiador o cronista. Aparece por primera vez en un poema medieval del francés Chrétien de Troyes, que dice así: la doncella que acompañaba a los sirvientes sostenía en sus manos un grial. La estancia se iluminó tanto que las velas perdieron su brillo. Pero Chrétien de Troyes no terminó su obra y nunca explicó qué era un grial. La palabra grial proviene del latín gradalis, que significa bandeja, donde se sirve gradualmente. Sí, un sencillo plato que se utilizaba para los banquetes. Pero con el tiempo se escribirán novelas caballerescas que convertirán a la bandeja en un cáliz que contiene la sangre de Jesús. Y se lo convertirá también en sinónimo de algo perfecto y poderoso,
un objeto mágico que contendría toda la sabiduría y la vida eterna. El Santo Grial se volverá así el objeto de deseo para buscadores de tesoros y alquimistas. Lo buscaron hasta los jerarcas nazis que querían ganar la guerra por medios esotéricos, los graciosísimos Monty Python y el propio Indiana Jones, que arriesgará su vida para conseguirlo. La gente del mundo moderno está fascinada por el Santo Grial. Son personas que creen en conspiraciones o sugieren que la historia es mal interpretada y que pronto se descubrirá la verdad. Desde su aparición en la Edad Media, el mito afirmaba que el Santo Grial era un objeto, hasta que en 1982, en el libro El Enigma Sagrado, se dice por primera vez que la sangre de Cristo no era una copa, sino un vientre femenino, el de María Magdalena. El Código Da Vinci divulgará este mito moderno, aunque el Santo Grial, como la Cruz de Cristo y el Arca de la Alianza, seguirán representando la insaciable e inútil búsqueda de objetos poderosos y sobrenaturales. Bueno, enseguida veremos qué pasó con esa enigmática línea meridiana francesa y por qué ahora está en Greenwich, Inglaterra. Por otra parte, que la Magdalena fuera el Santo Grial hasta podría tener algo de lógica si es que en realidad el Santo Grial hubiese existido. Bien dicen que la historia se repite. La leyenda del cáliz sagrado la inventó otro escritor, pero hace 8 siglos, aunque él nunca sostuvo que eso fuera verdad. Pero, ¿quién fue María Magdalena? ¿Es posible que haya estado casada con Jesús y que haya llegado embarazada hasta Francia para engendrar una dinastía real? Eso lo veremos enseguida. Y también nos iremos hasta Londres, al cuartel general de los famosos caballeros templarios que habrían sido enviados a la hoguera para guardar el secreto de la descendencia de Jesús. Volvemos después del corte. Bueno, uno de los pilares del Código Da Vinci y la consiguiente película es que allí se asegura que existió una relación de pareja entre Jesús y María Magdalena e incluso que eso está probado históricamente, que además la Magdalena llegó a Francia con un hijo de Jesús en su vientre, dando origen a una descendencia que existe hasta hoy. Veremos si esto es verdad, porque parece que la Magdalena no era una mujer, sino 3. A diferencia de lo que se afirma en el libro, y aunque hoy esté de moda asegurarlo, no existe la menor documentación histórica que pruebe el matrimonio de Jesús con María Magdalena. Quienes así piensan se basan en este pasaje de un evangelio apócrifo. Cristo amaba a María Magdalena más que a sus discípulos, y ellos le decían, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Pero si Jesús y María Magdalena hubiesen estado casados, la queja de los apóstoles no tendría sentido, porque lo normal sería que Jesús amara a su esposa más que a ellos, ¿verdad? ¿Pero quién fue María Magdalena? Nacida en la región de Magdala, en Galilea, esta mujer es mencionada apenas una media docena de veces en los evangelios, y sin embargo está presente en los momentos clave de la historia, en la crucifixión y luego en la resurrección de Jesús. Antes de eso, solo Lucas narra que estaba endemoniada y fue curada por el Mesías. De los escritos se puede deducir que la Magdalena era una mujer económicamente independiente y muy probablemente una viuda de cierta edad bastante mayor que Jesús, porque en aquella época no había mujeres jóvenes solteras y liberadas que podían andar viajando con una docena de hombres. Simplemente las lapidaban. En su departamento del barrio de Saint-Germain nos recibe el doctor Frédéric Lenoir, un reconocido sociólogo y filósofo, autor de una enciclopedia de las religiones y también de un exitoso libro traducido a media docena de idiomas que desmiente al Código Da Vinci. Él nos da una explicación sorprendente sobre el personaje de María Magdalena. El personaje de María Magdalena es una construcción de varias personas. Nace en el siglo VI después de Cristo, como resultado de la unión de 3 personas que se citan en los evangelios. De María de Magdala, la mujer que está a los pies de la cruz y es la primera persona a quien Jesús se aparece. También está María de Betania, que es la hermana de Lázaro, quien riega perfume en los pies de Cristo. Y hay otra mujer que es una pecadora, posiblemente una prostituta. Progresivamente, la tradición de la Iglesia ha reunido a estas 3 mujeres en una sola persona. Por lo tanto, María Magdalena no existe, es un mito. Pero si María Magdalena es un mito, ¿de dónde proviene la leyenda de que llegó a Francia y embarazada? Resulta que en la Edad Media los cristianos peregrinaban hasta Tierra Santa para venerar a Jesús y sus discípulos.
pero en el siglo VII los musulmanes árabes invaden todo el Medio Oriente, incluyendo Jerusalén. Las rutas quedan cerradas y la peregrinación se hace imposible. Entonces, en Europa los sacerdotes comienzan a predicar que no hacía falta irse tan lejos para rezar. Repentinamente descubren que muchos personajes de los evangelios habían muerto en Europa. San Marcos en Venecia, el apóstol Santiago en Compostela, José de Arimatea en un pueblito inglés. Convenientemente, Europa se llenó de reliquias sagradas. Y como la gente quería creer, nadie pensaba que en la época de Cristo un viaje así sería casi imposible por la lejanía y los peligros que acechaban. La leyenda original dice que María Magdalena, después de navegar miles de kilómetros en una barquita, se instaló en el sur de Francia, trayendo en su vientre al hijo concebido con Jesús. La historia, que apareció ya en el siglo V, le venía muy bien a los poderes políticos de entonces. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la dinastía de los merovingios se hizo con el poder y logró unificar los reinos dispersos del territorio franco. Lograron también la obediencia absoluta, diciéndose descendientes de Jesús, claro, porque su poder provenía nada menos que de la sangre de Dios. En la Basílica de Saint-Denis, un pueblito de las afueras de París, se guardan los restos de todos los monarcas de Francia, desde Dagoberto, rey merovingio, hasta Luis XVI, pasando por Pipino el Breve y Carlomagno. Bajo lápidas enormes o sepultados en oscuras criptas subterráneas, reposan los huesos de cientos y cientos de reyes y reinas, aunque no están completos porque esta iglesia fue saqueada durante la Revolución Francesa. Uno de los pocos sepulcros que sobrevivieron intactos fue el de la reina Arnegunda, una auténtica merovingia que, según la leyenda, sería algo así como la tataranieta de la hija de Jesús. Hace poco tiempo, y por iniciativa de History Channel, sus huesos fueron analizados científicamente para determinar su origen, y el análisis del ADN fue concluyente. Los merovingios eran absolutamente europeos. No tenían ni una gota de sangre semita como la de María Magdalena y Jesús. Está probado que los merovingios eran descendientes directos de los germanos. Pero la leyenda de que María Magdalena llegó a Francia fue tan exitosa que logró el respaldo de la propia iglesia. Hasta hoy dicen que sus huesos están en la capilla de Vézelay, aunque lo mismo aseguran los habitantes de Saint-Maximin en otra región de Francia. En Senigalia, Italia, juran tenerlos auténticos, que también están en la iglesia de San Juan de Letrán en Roma, y en la de San Lázaro en Estambul, Turquía. Además, existen unos 6 brazos y varios dedos repartidos por toda Europa, y en un pueblito vasco se venera solo un cabello de la santa. Y claro, para atraer a los fieles y sus limosnas, todos se decían milagrosos. Pero esto más bien confirma que la iglesia no trató de borrar de la historia a la Magdalena, como se afirma en el código, sino que impulsó su culto, aunque por mucho tiempo se la haya identificado falsamente con una prostituta arrepentida. La propia identificación de la Magdalena con una prostituta e incluso con hermana de Lázaro fue la que generó el mito de su belleza y juventud. Pero lo más probable es que ella haya sido una viuda de buena posición económica y ya bastante mayor. Sí, puede ser. El pseudo documental La tumba perdida de Jesús sostiene, sin la menor base científica, que los restos de la Magdalena están en una tumba de Jerusalén y al lado de los restos de Jesús. Pero si dejamos de lado el interés por vender mitos, lo más probable es que María Magdalena haya muerto no mucho tiempo después de la pasión de Cristo y en su propio pueblo de Magdala, el mismo lugar donde conoció a un hombre llamado Jesús. Y ahora, siguiendo las pistas del código, nos vamos hasta Londres, donde lograremos entrar a la que fuera la sede del cuartel general de los Caballeros Templarios. Dan Brown afirma que su trágico final se debió a un complot del Vaticano para que no revelaran el secreto del Santo Grial, la sangre de Jesús. La búsqueda de las pistas para descifrar el Código Da Vinci llevará a los protagonistas de la novela hasta la ciudad de Londres, durante 3 siglos la capital del mayor imperio que haya conocido la humanidad. Plagado de iglesias y edificios monumentales, en Londres también hay pequeñas callejuelas que parecen ocultas a propósito. Vamos en busca del Temple Church, la pequeña enigmática capilla donde se supone que está el secreto de los templarios, los custodios del Santo Grial. Y si a los protagonistas del libro les resultó fácil encontrarla, a nosotros no, porque la puerta de entrada que da a la calle y que está casi siempre cerrada es apenas una fachada que puede despistar a los curiosos. En realidad, a la iglesia del Temple se entra por una callejuela oculta tras una puerta.
Detrás hay una especie de urbanización muy antigua, donde sus habitantes, abogados y masones guardan celosamente la privacidad. El laberinto de calles termina entre unas columnas y un patio interior donde finalmente encontramos el templo, uno de los edificios más antiguos de Londres. Construido en el año 1185 como cuartel general de los caballeros templarios que regresaron de Tierra Santa, tiene forma circular. Pero no para imitar un templo pagano, como afirma la novela, sino que fue hecho a imagen y semejanza del Santo Sepulcro de Jerusalén. Esta es la entrada al ahora famoso Temple Church, la sede de los Caballeros Templarios desde 1185 a 1312, año en que la orden fue disuelta por la corona porque ésta veía con malos ojos el creciente poder que los caballeros adquirían.